haciendo, no saben a quién están matando. Porque si se hubiesen dado cuenta de que él era el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que lo hubieran hecho? Y como dice la lectura de ayer, cuando el sacerdote le dice a los demás, no me acuerdo cómo se llama este sacerdote, cuando agarran a Pedro y a los demás apóstoles, los llevan presos ante los sumos sacerdotes y dice, déjenlos, si esto viene de los hombres, en poco tiempo desaparecerá, pero si esto viene de Dios, no creo que ustedes quieran plantarse en una guerra en contra de Dios. Y así fue. Así fue, ¿por qué? Porque Pedro les dice a ellos, por culpa de ustedes mataron a Jesús. ¿Y a quién le gusta que le señalen sus faltas, sus fallas? A nadie. Y Pedro se lo dice a los sumos sacerdotes, por culpa de ustedes mataron al Señor Jesús. Y por eso los querían matar, porque ya habían recibido al Espíritu Santo, ellos ya podían predicar, ya tenían el valor y la fortaleza para poder predicar, y por eso los llevan presos, pero después los sueltan, pero después de una buena paliza, pero los soltaron. Entonces, todo esto es lo que se recibe, son parte de los dones que el Espíritu Santo da. Entonces dice, por este simbolismo el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Por el bautismo ya tenemos una común unión con Cristo. Es una común unión, es lo que hacemos en la comunión. Nos unimos a Cristo, formamos parte de Él, así como Él forma parte de nosotros. Entonces, después dice, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, por mí, por todos. En Él eres rescatado y en Él eres salvado. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Por eso, lo primero que debemos de hacer cuando un bebé nace es bautizarlo. ¿Por qué? Para que nazca como hijo de Dios. Porque si nosotros, papás, ya somos hijos de Dios, ¿por qué le vamos a negar ese derecho al bebé? Los hermanos separados dicen a los 33, a los 30 o después de los 30 años. Pero yo pienso que más bien lo hacen a conveniencia. ¿Por qué? Porque sí hay niños a los que bautizan. Entonces, ¿por qué? Pero ¿cuál es la razón Eso es lo que yo bautizarlos ante ya grandes? Según ellos, porque es la edad en la que Jesús se bautizó. Ah, okay. Pero hay una diferencia. Jesús, en realidad, él no necesitaba ser bautizado, si él era el Hijo de Dios. Además, era otro bautizo, no era el que él ahora se pone por él. Exactamente, era otro tipo de bautizo. No, sí nacían pecadores, pero no. Todos nacían pecadores. Solo 2 personas en la historia de la salvación han nacido sin pecado. Solo 2. María y Jesús. No más. María fue concebida sin pecado. Y Jesús, que fue concebido a través del Espíritu Santo. No más.
Todos los demás somos pecadores. Nadie se salva. Ahora, Jesús se bautiza para dar ejemplo, no porque Él necesitara del bautismo. Porque si Él iba a enseñar, tenía que empezar por hacer las cosas que Él iba a enseñar. Porque yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar clases de cómo se hace un pastel, pero yo no sé hacer pasteles, lo aprendí viendo videos, pero yo nunca he hecho un pastel, entonces ¿cómo va a salirte a ti que yo te voy a enseñar que no sé hacerlo? Es imposible, no puedes dar lo que no sabes o lo que no tienes. Entonces Él tenía que dar ejemplo, Él tenía que iniciar con el ejemplo. Y ya después entonces decir, así como yo lo hice, ustedes van a hacer esto. Así como nos dice en la última cena, lo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Y empezó por el bautizo. Y no porque Él tuviera que arrepentirse de nada. ¿De qué se iba a arrepentir si Él era el Hijo de Dios? Es Dios mismo. No tenía nada de qué arrepentirse. Pero sin embargo, a través de ese bautizo, es reconocido públicamente por Juan de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan se lo dice a la multitud que estaba ahí en ese momento. Y dice, este es el Cordero de Dios. Y he visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y la voz del Padre que dice, he aquí a mi Hijo amado. Escuchen. Entonces, esa es la liberación, esa es la puerta por la que todos debemos entrar e iniciar nuestra vida como hijos de Dios a través del bautismo. Entonces dice, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Cuál es la misión? Evangelizar. Llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Esa es la misión. Entonces, todos los bautizos profesionales. exactamente la mayoría. Y otros que no se esperan hasta los 30 años, pero en realidad a ellos no les vale ese bautizo, porque no tienen la fórmula trinitaria. Si excluyen al Padre y al Espíritu Santo, pues entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir, introducir dentro de agua, o sea, una inmersión. Es justamente lo que nosotros hacemos en Cristo cuando lo amamos, cuando lo estudiamos, cuando lo vivimos. Nos metemos, nos sumergimos en Él, en su amor, en su vida, en su palabra y nos empapamos de Él. Ahora vamos a ver qué nos dice Romanos. San Pablo a los romanos. Romanos. Carta a los romanos. Sí. Capítulo 6. 3 y 4. Capítulo 3. 6. Capítulo 6. Romanos 6. Versículo 3. Versículo 3 y 4. A ver, ¿quién lee? ¿Lee eso? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es solo uno. 3 y 3 y 4. 4. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo
Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Ahí está, palabra de Dios. Es justamente lo que nos dice aquí el catecismo de la Iglesia Católica, que dice, en el agua, que simboliza el acto de sepultar al catecúmeno. ¿Quién es el catecúmeno? El que no está ni bautizado, ni confirmado, ni nada. O sea, el que no tiene ningún sacramento. Él es el catecúmeno. Lo sepultan en la muerte de Cristo. Y cuando ya es bautizado, sale ya resucitado en Cristo. O sea, él sale como una nueva criatura. Eso es lo que nos proporciona el bautismo. Por eso debemos bautizar a los niños desde pequeños, para regalarles el ser hijos de Dios, porque si no va a crecer como animalitos. Porque a los animales no se los bautiza, porque no están hechos a semejanza de Dios. El único que está hecho a semejanza de Dios es el hombre. Entonces, si Él nos dio la vida para que la viviéramos como Él quiere aquí en este paraíso que nos tiene dado, que nosotros ya convertimos en un infierno, pues vamos a vivirlo como debe ser, como sus hijos. Pero si no estamos bautizados, ¿cómo vamos a ser sus hijos? Ahora vamos a ver qué nos dice Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿Ya te cansaste? Colosenses capítulo 2. Versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Que consiste en ser sepultados con Él en el bautismo y en resucitar con Él por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó a Él de la muerte. Y estamos hablando del bautizo. ¿Y qué nos dice segunda de Corintios? Corintios, segunda carta de Corintios. Mi Biblia no trae Corintios. Bueno, te pareces al abuelo. Segunda carta. Sí. Segunda carta de Corintios. No, está por allá. Debe de ser por acá. Ese es ahí está acá. 5:17. Capítulo 5, versículo 17. 12. ¿Cómo? No, No, el 17. ¿Cómo llega el 3? Entonces debe ser 1 al 7. Si hay 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Es Corintios. 5. Corintios, Segunda. pero de la segunda, no de la primera. Ahora sí. ¿Qué número es? 17. 5:17. ¿Qué dice? Solo 17. Sí. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. O sea, todo lo que era antiguo, tu vida antigua, ya pasó. O sea, ya Dios ya no se acuerda de lo que hayas hecho. Es a partir de tu bautismo en adelante. Así es, eres una nueva criatura desde el momento en que te bautizas. Todo lo que haya pasado antes se borra. ¿Y qué nos dice Gálatas? San Pablo a los Gálatas. Gálatas.
Gálatas 6. Capítulo 6. Descargado. Capítulo 6, versículo 15. ¿Puedo sacar? 15. ¿Versículo qué? 6. Capítulo 6, versículo 15. Estar o no estar circuncidado no tiene circuncidado no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. ¿Por qué lo dice? Porque la ley judía era obligatorio. Sí, versículo 15. Versículo 15, está diferente. A ver, ¿qué A ver. dice? Dice aquí, No hagamos no hagamos ya distinción. ya distinción entre pueblos, porque una nueva creación ha empezado. Es eso. Ella Lo dice, que- no hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Lo que pasa que la circuncisión, para que puedas ser judío, tenías que ser a fuerza, ser circuncidado. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? De que dice Pablo, ya no nos interesa si estás o no estás circuncidado, si eres judío o pagano, si eres de un pueblo o de otro, eso ya no interesa. Lo que interesa es que seas una nueva criatura. Y esa nueva criatura nos la da el bautizo, nada más. A eso se refiere la lectura. Entonces, desde los tiempos apostólicos para llegar a ser cristianos se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido de manera rápida o de manera lenta y comprende siempre algunos elementos esenciales. Primero, el anuncio de la palabra, o sea, así como nosotros, es lo que se le llama pláticas prebautismales. A eso se refiere. Las pláticas prebautismales, la acogida del evangelio que te lleva a la conversión. En el caso de los niños, los papás y los padrinos son los que escuchan las pláticas y son los que realizan el compromiso de enseñar a los niños a vivir una vida, pues, apostólica. Y después dice la profesión de fe y por último viene el bautismo y después viene la efusión del Espíritu Santo, que es el acceso a la comunión eucarística. O sea, primero tienes que escuchar tus pláticas, después acoger el evangelio, o sea, convertirte, después hacer la profesión de fe, que es cuando nosotros renunciamos a todo lo mundano. Y por último viene el símbolo del agua que te echan en la cabeza. Y esto ya nos proporciona la efusión del Espíritu Santo, que viene ya después en la confirmación. Y esto ya nos está abriendo las puertas para los demás sacramentos. Y después dice, finalmente el bautizo es prefigurado en el paso del Jordán. Por eso era la importancia que supiéramos qué quiere decir el Jordán. Es el que baja, el agua que baja. En este caso, cuando te echan el agua, también el agua baja a ti. Es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Esto del paso del Jordán es el paso del Mar Rojo, cuando Dios los pasa por ese mar para llevarlos a la tierra prometida. En este caso, nosotros, la tierra prometida, ¿cuál es? El cielo. Es el cielo. Llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Acordémonos también que
hay diferentes niveles en el cielo. Entonces depende de cómo hagas tú tu lucha, te va a tocar un lugarcito ahí. Depende. VIP. ¿Quieres estar más arriba? Tienes que hacer más sacrificios, tienes que hacer más cosas. Entonces dice acá, la promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. ¿Y qué es la nueva alianza? El sacrificio de Jesús. O sea, todo va junto con pegado. Esa nueva alianza es el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es lo nuevo, lo que nos promete a nosotros Dios. A través de esa cruz tenemos la salvación. Esa es nuestra nueva tierra prometida, la salvación que obtuvo Jesús en la cruz. Y después entonces, ¿qué nos dice Hechos 19? Hechos 19. Hechos 19. Que me escuche el abuelo. ¿Por qué me gritan, Chelo? Que se quería. No, lo que te dicen, no nacieron, se dicen. quería bañar. ¿Y por qué Sí, me sí, gritan? oigo. ¿Y por qué me gritan? Pues por eso, oye, pues no. Hechos 19, 4. 19, 4. Entonces, Ya lo habíamos leído. No, el fue la 1. uno. El 1. Bueno, 1, Lo 2, leí de 3. 3 y 4 Y también. lo fuimos leyendo de uno en uno para entenderlo. Pero ahorita vamos a ver por qué lo vamos a leer otra vez. ¿Qué dice? Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Y ahora, ¿qué nos dice Mateo 28? Ah, Mateo está... Es el primer libro Mateo del Testamento. Mateo 28, 19. 28. Más que lo rápido. Eso es. 28, 19. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Esta es la fórmula del bautizo. Vayan y consagren a todos los que se vaya a bautizar. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay O más. sea, y con esto concluimos el tema del bautizo. Es así muy rápido, pero muy conciso. Pero hay una cosa, ese es el bautismo. O sea, es la fórmula que está dando Jesús para volver a nacer, ¿verdad? Sí. Y fíjense que los apóstoles no lo entendían. Como a cualquiera le pasa lo mismo. Le dice Felipe al Señor, porque le dice el Señor a Jesús, hay que nacer de nuevo. Y dice Felipe, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy grande? ¿Cómo voy a entrar en su vientre de mi madre? Porque no lo entendían hasta después, cuando reciben al Espíritu Santo. Pero Entonces, Jesús les explica. sí, Les explica que tienen que nacer del Del Espíritu agua. Santo en el agua. Se los explica, les dice cómo deben volver a nacer. claro, claro, por eso es la importancia de entender, porque esas citas ya las hemos visto, pero ahorita entonces, ¿qué es lo que hicimos? Buscar el cimiento de lo que es el bautismo. ¿Qué significa? ¿Por qué vemos el bautismo como la puerta de salvación? Porque no solamente es una idea que se le vino a Jesús, no, sino que todo estaba perfectamente
elaborado en un plan de Dios. No hay nada que Dios no haya planeado perfectamente para que se lleve a cabo el cumplimiento de esa ley que Él ya había dado, y la había dado desde el Antiguo Testamento, desde la promesa a Abraham y a su descendencia. Entonces, pues, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar además? Todo muy claro. Ya está. Y sí, después de, como dice él, después de que Jesús les explica de que había que nacer del agua, porque pues como persona ya estás aquí, ya naciste, ya eres un adulto. Pero si no has nacido para ser parte de la gran familia de Por eso Dios, me es porque querían- no has bautizado. Oye, nena, por eso me querían bautizar otra vez. Y entonces Jesús dice, bueno, el que no nace del agua no puede formar parte de la familia de Dios. Entonces les da la fórmula de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces Pablo le replica a Apolo por qué están haciendo malas cosas. Entonces ya después de que entienden qué es el bautizo, incluso los apóstoles no pueden hacer nada hasta que no reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que les va a dar la fortaleza, la valentía de salir y predicar. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana con el tema de la confirmación. Entonces, si no, ya todo está entendido. ¿Ah? Ayer tuve espíritu de la confirmación. En la confirmación. Por eso es que todos los sacramentos están ligados unos con otros. Entonces, ahorita en el bautizo recibes el don de ser hijo de Dios y recibes la gracia del Espíritu Santo. Pero la confirmación la vas a recibir la próxima semana. Bueno, Te pues conviertes en profeta, rey y sacerdote. con el bautizo. Con el bautizo. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta ni nada que comentar, Pero yo nada más iba a decir algo, pero ya se me dímelo. Ya se me olvidó. olvidó. No, en realidad, Ya le pasó lo que al viejito, no pasó El a la chamaca, ¿no? Espíritu Cuando Santo. ya que la alcanzó, ¿Para qué era? papi, Dice. ¿por qué me quieren? Papi, mira, ya se me olvidó. ¿Qué pasó, papi? en verdad el Espíritu Santo tiene mucho que ver en el bautismo. Bastante. Pero no me vayas a quemar mi tema. Y por No te eso, no te relajes. cuando se hace en las mañanas la consagración del Espíritu Santo, es lo que les decía yo no sé por qué cuando vamos a estudiar no mencionamos al Espíritu Santo, Sí, lo mencionamos. cuando que en realidad no, ¿Sí lo mencionamos? ¿Sí? al Espíritu Santo, la oración al Espíritu la Santo oración. para que nos ayude a entender lo que vamos Que a digas hacer. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si eso en todos lados, cuando vas a dar una clase, lo que primero vas a hacer es al Espíritu Santo. Sí, está bien. Yo cuando salí aquí, cuando venían a buscarme para hacer rosario, primero hacíamos una oración al Espíritu Santo, después salíamos a caminar para que nos proteja, para que nos ayude, para que nos dé fuerza para poder hacer lo que debemos de hacer. Pero esto es lo que yo les digo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y este nunca tuvo Tío, nada. hay que escribir La oración oración. para mandarla, Claro. para hacerla todos los días. No solo los días de clase, sino todos los días. Sí, porque Esa es estamos... la consagración. Usted se la sabe de memoria. ¿Ah? El otro día me No lo sé dijo. si se me acuerda ahorita, vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer la oración y nos despedimos
kuwa su se bom se va suena. Soy como Sansón. Usted. Y la oración que dijiste, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver si se me acuerda porque no traigo mucho. Oh Espíritu Santo de amor, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Y demás no se me acuerdo. Pero Yo tengo esa oración. ¿tienes? Sí. No es atreve. Listo. Consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo el ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de las acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amar al Espíritu Santo Y es hacer el que nos amar. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.